Hola, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a ver un tema diferente, Ujú, de historia. Vamos a hablar sobre un acontecimiento que surgió muy lejos de aquí, de México. ujú, Fue en la antigua Rusia o en la ujú, vieja Rusia. ujú. ¿Ok? ¿Conoces a la Revolución Rusa? Más o menos. Más o menos. Ok. ¿Qué sabes más o menos de la Revolución Rusa? Que fue igual casi como una independencia Independencia en la que se fueron libres del libres gobierno malo. del gobierno. Ok. Bueno, la Revolución Rusa aconteció en el siglo XX, ¿ok? Exactamente en 1917. Ujú, ¿Cómo comenzó? Por dos factores importantes que propiciaron el descontento de la población. Uno es la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, a la cual Rusia estaba en contra de Alemania. Recuerda que estaban en pleito entre ellos dos. ujú, Entonces, ese fue un factor principal. Vamos a ver por qué. Otro es la desigualdad social en la que vivía la población de Rusia, porque el gobierno que se tenía en ese entonces era por medio de un rey o de este nombre llamado zar. Y el último zar, que es a quien derrocaron, fue a zar Nicolás II, ¿ok? ujú, De la familia de los Romanov. ¿Ok? ¿Has visto ujú, a Anastasia? ujú, ¿Ok? Bueno, ahí hay un pequeño guiño de lo que pasó durante este suceso. ujú, Cómo llegaron, invadieron donde estaban viviendo, quemaron todo y estaban buscando asesinar a toda la familia de los Romanov. ¿Para ujú, qué? Para que ya nadie pudiera asumir el poder. ujú, Y en la película se ve al principio cómo llegaron y pues Anastasia logró escapar y ya sigue todo lo demás. ¿Ok? Pero la película solo da un poco de contexto de lo que fue la Revolución Rusa. En realidad la Revolución Rusa se vivió en dos etapas, una en febrero, la cual sucedió en marzo, y la Revolución de octubre, la cual sucedió en noviembre. ¿Okay? Pero se les da estos dos nombres, Revolución de febrero y Revolución de octubre. ¿Okay? ¿Qué sucedió con la Revolución de febrero? Fue cuando se invadió la casa de los romanos para poder asesinarlos y así terminar con su reinado. ¿Okay? Porque la familia romana ya llevaba 300 años en el poder, ujú, entonces querían erradicar ya eso, porque querían un gobierno libre que les pudiera mejorar la calidad de vida. Entonces, invaden la casa, los romanos logran escapar, obviamente después llegan y los asesinan, y se termina la familia Romanov como tal, solo quedaba el San Nicolás y un pequeño puñado de su familia. ¿Okay? Después, como te decía de lo de la Primera Guerra Mundial, muchos de los soldados de Rusia ya estaban cansados, ya no querían luchar, ya querían descansar, ya no querían morir, ujú, porque hubo muchísimas muertes tanto de parte de la Revolución Rusa como de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como hubo muchísimas muertes, ellos decidieron ya no seguir las órdenes de Rusia y se creó un golpe de Estado en contra del zar Nicolás II. ujú, Un golpe de Estado es cuando nuestros militares están en contra ahora de su gobernante. Por ejemplo, si ahorita el ejército mexicano se pusiera en contra de la presidenta de México, ujú, eso sería un golpe de Estado. Llegar, en todo caso, asesinarla y estar siempre en contra de él para tener ellos de libertad. Ellos querían luchar, por eso se unieron a los bandos republicanos. ¿Ok? Pero para esto cuando Nicolás II cede los derechos de independencia, quedó un nuevo gobierno provisional en el cual hubo un personaje que no estaba de acuerdo, que era Vladimir Lenin. ¿Ve? Este personaje no estaba de acuerdo porque mm, comenzó este gobierno haciendo las cosas bien, con un tiempo de paz, pero después comenzó a corromperse él mismo. ¿Okay? Buscaban igual ahora su propio beneficio. Entonces Vladimir Lenin no quería, porque el lema de Vladimir Lenin era paz, pan y tierra. ¿Okay? Que era básicamente como los lemas que se tenían aquí en México, como de tierra y libertad. ¿Okay? O sea, hubo muy unas semejanzas. Entonces, entrando ellos, Vladimir Lenin pues derrocó a este gobierno que estaba, asumió él el poder y ahora sí comenzaron las mejoras en la calidad de vida. Que hizo primero firmar la paz con Alemania para que ya no hubiera guerras entre ellos. ¿Okay? Después
después de esto, sigue que comenzó a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ok? Ya tenían, empezó la distribución de tierras entre todos para que pudieran sembrar, para que pudieran cosechar y tuvieran alimento. Porque les había prometido paz, que ya estaba firmada, ya estaba llevándose a cabo, comida, o sea, el sustento necesario para que ellos pudieran alimentarse y alimentar a sus familias, y y tierras para que pudieran obtener sus alimentos. Ahora, para la Revolución de Octubre, que fue cuando digamos, el movimiento de Vladimir Lenin, al cual eran los bolcheviques, o también conocidos como el Ejército Rojo, tuvieron un conflicto contra el Ejército Blanco, quienes eran todos los que seguían al zar Nicolás. Todos lo seguían porque querían regresar al gobierno del zar, o sea, porque les convenía, obviamente, porque tenían muchos privilegios. Entonces, al intentar combatir contra el Ejército Rojo, el Ejército Blanco desafortunadamente perdió, al igual que cuando se dieron cuenta que perdieron, cuando invadieron la mansión donde vivía San Nicolás con su familia, y ahora sí terminaron con lo que no habían terminado la primera vez. Llegaron, encontraron a la familia y asesinaron al zar Nicolás. Todo esto haciendo que el Ejército Blanco pues cediera porque ya no tenían oportunidad de hacer nada. ¿Okay? Después, para terminar y dar como un golpe de muerte, y para que ya dejar todo claro, invadieron el Palacio de Invierno, que es como un palacio, es como una imagen muy representativa de ese entonces. Es como si aquí invadiera el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Okay? Como si llegaran y lo invadieran, entonces ya cuando invadirlo se acabó todo y quien se lo quede es quien gobierna ahora. Después de la muerte de Vladimir Lenin, quien quedó y fue el nuevo dictador fue Joseph Stalin, quien fue el impulsor de las mejoras de Rusia y quien llevó a Rusia a ser una potencia mundial, porque mejoró en ciencia, mejoró en economía, mejoró en política y mejoró en la comunidad, porque hizo que la calidad de vida de sus ciudadanos mejorara muchísimo. Además, fue quien comenzó con la creación de la URSS. ¿Sabes qué es la URSS? Okay. La URSS es la Unión Republicana Socialista Soviética, que es una agrupación de diferentes países, el cual estaban regidos bajo el gobierno de Rusia, los cuales los impulsó a salir adelante. La cual la URSS, pues ya para 1900, pues empezó a declinar y fue eliminada, se disolvió la URSS. ¿Okay? También la URSS fue conocida como la Unión Soviética. ¿Okay? ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Ninguna?